Hay momentos en la vida en los que nos encontramos con personas que parecen no tener ningún interés en ayudarnos, apoyarnos o guiarnos hacia el bien. Es como si tuvieran una agenda oculta, una que no se alinea con nuestro bienestar ni con la verdad de quiénes somos. Es como si su presencia trajera caos, confusión y sufrimiento de maneras inexplicables. Quizás te preguntes, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien, que parece cualquier otro, traer tanta oscuridad a tu vida? En la Biblia se nos advierte sobre la naturaleza sutil y engañosa del enemigo. Como un lobo disfrazado de oveja, el diablo puede enviar personas a nuestras vidas para desviarnos, quebrantar nuestro espíritu y desafiar nuestra fe. Pero ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son los indicadores de que las personas que te rodean no son quienes parecen ser? En los rincones tranquilos de la vida, a menudo ignoramos nuestros instintos. Pero la Biblia nos llama a estar vigilantes y alertas, a comprender la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. El engañador es astuto y se esconde detrás de fachadas de bondad, encanto y amistad. Sin embargo, siempre hay señales, sutiles pero claras si decidimos reconocerlas. Entonces, viajemos juntos y descubramos las señales ocultas de aquellos que podrían estar caminando entre nosotros, enviados no para elevar, sino para destruir. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en presencia de alguien cuya influencia perdura mucho después de haber abandonado la habitación. No siempre es obvio, ni es algo que puede identificarse por las palabras que pronuncian o las acciones que realizan. Más bien, es algo mucho más profundo, una sensación de que algo no está del todo bien. El aire puede sentirse más pesado, la habitación más fría o tal vez haya una sutil inquietud que se apodera de su espíritu cuando están cerca. Es el tipo de sentimiento que no puedes explicar del todo, una sensación punzante en lo más profundo de tu ser, como una silenciosa advertencia que resuena desde dentro. Y aunque te cueste entenderlo, el sentimiento persiste y te recuerda obstinadamente que algo anda mal. Esto no es solo un accidente de percepción. Esta sensación es una advertencia real y tangible, una señal espiritual desde dentro. En la Biblia se nos advierte sobre la naturaleza sutil del mal, como a menudo se reviste de formas familiares e incluso reconfortantes. De hecho, es precisamente este camuflaje lo que lo hace tan peligroso. El enemigo no se anuncia con gran fanfarria ni con una fuerza aterradora. En cambio, susurra con una voz tan suave que apenas notamos la forma en que invade nuestras vidas, lenta y sigilosamente. Hasta que un día nos despertamos y nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en la sombra de la oscuridad. Es fácil descartar estos sentimientos inquietantes calificándolos de mera paranoia o imaginación, pero si escuchas atentamente a tu espíritu, es posible que te des cuenta de que el malestar que sientes no es producto de tu mente, sino un mensaje. Hay una poderosa historia en la Biblia que ilustra este mismo punto, una historia que habla directamente de la inquietante presencia del mal que a veces aparece entre nosotros. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, caminó estrechamente con el Señor durante años, pasó tiempo con él, fue testigo de sus milagros, escuchó sus enseñanzas y compartió comidas con él. Para quienes lo rodeaban, Judas parecía ser igual al resto de los discípulos, leal, digno de confianza y parte del círculo íntimo. Pero bajo la superficie, Judas era un hombre consumido por la oscuridad. Su corazón ya estaba orientado hacia la traición y su mente estaba fijada en planes de destrucción. Su presencia en el grupo, aunque aparentemente inofensiva,
Era un veneno que poco a poco empezó a infectar todo lo que le rodeaba. Para quienes caminaban con él, Judas parecía un discípulo más. No era aparentemente hostil, no llevaba una placa que dijera, «Yo soy el traidor». No anunció en voz alta sus intenciones ni mostró ningún signo de su verdadera naturaleza. En cambio, se mezcló, escondiéndose detrás de la máscara de un compañero de confianza. Sin embargo, había algo profundamente inquietante en su presencia. Es posible que las personas más cercanas a Jesús no hayan podido articularlo en ese momento, pero había una creciente inquietud de que algo andaba mal. Sus acciones sutiles, la forma en que manejaba el dinero, la forma en que entraba y salía de las conversaciones, todo en él estaba envuelto en una especie de silenciosa perturbación. Los otros discípulos no lo vieron de inmediato, pero Jesús sí. Podía sentir la oscuridad que persistía dentro de Judas y advirtió sobre la traición que vendría. Esta, en esencia, es la naturaleza del mal en nuestras vidas. No siempre se presenta en forma de grandes y abiertas demostraciones de malicia. Más bien, se infiltra lenta, silenciosamente y con sutileza. Llega vestido como algo familiar, algo en lo que podemos confiar, algo que parece, en la superficie, inofensivo. La incomodidad que sientes en presencia de ciertas personas, aquellas que parecen amables pero que te dejan agotado o inquieto, es a menudo una señal de que hay algo más profundo en acción. Una presencia que busca sembrar discordia, confusión e incluso desesperación. Puede que no sea inmediatamente obvio, pero la presencia de oscuridad en la vida de alguien puede tener un efecto dominó que se extiende mucho más allá de sus propias acciones. Puede perturbar la paz en su corazón, perturbar sus pensamientos y crear un desequilibrio espiritual que puede ser difícil de explicar pero imposible de ignorar. La Biblia habla de esta sutil invasión del mal en la historia de Caín y Abel. Caín, que estaba profundamente preocupado por la envidia y la ira, permitió que esas emociones se pudrieran hasta que lo consumieron. Dios le advirtió, diciendo, «El pecado está acechando a tu puerta, desea tenerte, pero tú debes gobernarlo». Esta imagen del pecado agachado a la puerta es poderosa, habla de la naturaleza silenciosa y siempre presente de la tentación y el mal. No se anuncia en voz alta, espera pacientemente, justo fuera del umbral, esperando el momento adecuado para atacar. De manera similar, aquellos que son enviados para causar perturbaciones en nuestras vidas a menudo entran en nuestras esferas silenciosa y lentamente. Y es posible que solo reconozcamos el efecto destructivo que han tenido cuando ya sea demasiado tarde. Considere también la historia del rey Saúl, quien al principio parecía un rey poderoso y capaz. Fue elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel y se le dio un reino para gobernar. Sin embargo, con el tiempo, su corazón empezó a cambiar. Lenta y sutilmente, permitió que el miedo y el orgullo echaran raíces. Comenzó a ignorar los mandamientos de Dios y, al hacerlo, se abrió a la influencia del mal. La incomodidad de estar en presencia de Saúl no fue evidente de inmediato, pero quienes lo rodeaban comenzaron a sentir un cambio. El hombre que alguna vez pareció devoto de Dios se convirtió en un rey que buscó su propio camino, sin tener en cuenta la guía divina. La presencia de Saúl se volvió inquietante para quienes alguna vez habían confiado en él. Sus acciones, aunque no fueron inmediatamente desastrosas, comenzaron a perturbar la paz que una vez había rodeado su reino. Este patrón de cambio gradual es un sello distintivo de la obra del diablo. Nunca se trata de un solo momento de maldad,
Más bien, se trata de la lenta erosión de la confianza, el cambio gradual de enfoque y la influencia progresiva de la oscuridad. Es posible que la persona que ha sido enviada para perturbar su vida no se acerque a usted con abierta hostilidad, pero puede hacer que usted se sienta incómodo, inquieto o agotado. Puede que pase algún tiempo antes de que te des cuenta de que su influencia está erosionando lentamente tu paz, haciéndote dudar de ti mismo, de tus valores y de tu sentido de la verdad. La inquietante presencia de tales individuos es una señal de advertencia sutil pero poderosa que no debe ignorarse. La Biblia nos llama a estar alerta, a reconocer cuando el mal está obrando a nuestro alrededor, incluso si viene disfrazado de algo aparentemente inocente o benigno. La incomodidad que sientes, la perturbación en tu espíritu, es a menudo un reflejo de algo mucho más profundo, una presencia que busca manipular, dividir y, en última instancia, destruir. Es un recordatorio de que debemos estar siempre atentos, prestando atención a las pequeñas señales, a las señales sutiles, que apuntan a una realidad espiritual mucho más amplia. En estos momentos, es crucial mirar hacia adentro y escuchar esa voz tranquila y apacible que habla dentro. Puede parecer difícil expresar los sentimientos de malestar o incomodidad, pero son reales. La Biblia nos insta a discernir los espíritus que nos rodean, a probar cada espíritu para ver si se alinea con la verdad de Dios. Esos sentimientos inquietantes pueden ser una señal de que nos estamos encontrando con algo que no es de Dios. La presencia del mal a menudo no es manifiesta, se esconde en las sombras, disfrazándose con formas familiares, pero siempre está ahí, esperando una oportunidad para atacar. Debemos permanecer alerta, arraigados en la palabra de Dios y confiar en que Él nos guiará a través de estos encuentros, dándonos el discernimiento para reconocer el mal antes de que eche raíces en nuestras vidas. Mientras reflexionas sobre las relaciones en tu vida, considera a las personas que te hacen sentir incómodo. Puede ser sutil, casi imperceptible, pero si algo no te parece bien, no lo descartes. La inquietante presencia del mal a menudo llega silenciosamente, como una sombra que oscurece la luz, pero la Biblia nos asegura que tenemos el poder de discernirla. Confía en que Dios te revelará la verdad, dándote la fuerza y la sabiduría para afrontar estas situaciones difíciles. La presencia de la oscuridad es real, pero también lo es la presencia de la luz de Dios. Y mientras permanezcas en su luz, tendrás el poder de afrontar cualquier desafío, por sutil o siniestro que parezca. Hay voces que no gritan sino que susurran, voces que no golpean con fuerza sino que se entrelazan en el tejido de tu mente como una sombra que se arrastra entre las rendijas de una puerta. Puede que no los notes al principio, pero el efecto que dejan es innegable, una perturbación sutil pero persistente, como una onda en agua tranquila que se niega a desvanecerse. No declaran abiertamente la guerra contra vuestra fe, ni empuñan armas de engaño evidente. En cambio, hablan con palabras cuidadosamente elegidas, de tono amable pero mezcladas con algo mucho más peligroso que la oposición abierta, la duda. La duda es un invasor silencioso. No llega como una gran tormenta, destrozando tus creencias en un solo momento. Más bien, surge como un susurro, una pequeña pregunta aparentemente inofensiva que permanece en el fondo de tu mente. No necesita forzar su entrada porque espera una puerta abierta, un momento de vacilación, una fracción de incertidumbre. Y una vez que entra, echa raíces, creciendo como una enredadera que lentamente envuelve todo lo que una vez mantuviste firme.
La Biblia nos advierte sobre estos sembradores de dudas, estos manipuladores silenciosos que no necesitan quebrar tu fe con violencia, sino simplemente cambiar tu perspectiva lo suficiente como para que, con el tiempo, comiences a romperla tú mismo. Los falsos maestros, los engañadores, los que tergiversan la palabra de Dios con la verdad suficiente para parecer convincente, estos son los que entran en tu vida sin que los notes. No discuten contigo en una batalla abierta de fe, no vienen con acusaciones claras contra lo que crees. No, su camino es mucho más insidioso. Su enfoque no es derribar sino desenredar, un hilo a la vez, hasta que los cimientos mismos se vuelvan inestables. Piense en la serpiente en el jardín del Edén. No golpeó a Eva con fuerza ni negó la existencia de Dios. No le dijo que Dios era un mentiroso. En cambio, hizo algo mucho más sutil, mucho más peligroso, formuló una pregunta. Dios realmente dijo. Solo una pregunta. Solo una semilla de duda. Y eso fue todo lo que hizo falta. Un momento de vacilación. Un cambio de percepción. Una reconsideración de algo que nunca debió ser reconsiderado. Esa única pregunta no se refería solo al fruto del árbol. Se trataba de algo mucho más profundo, la confianza entre la humanidad y Dios. La serpiente no necesitaba destruir esa confianza directamente, solo necesitaba debilitarlo y el resto se desarrollaría por sí solo. La misma táctica se utiliza hoy. Los sembradores de dudas no necesitan desafiarte abiertamente, solo necesitan hacer que te preguntes, que dudes y que dudes de las verdades que alguna vez parecieron inamovibles. Sus palabras pueden surgir en forma de conversación informal, sus preguntas enmascaradas como curiosidad o indagación intelectual. Es posible que digan cosas como, ¿realmente crees que Dios se preocupa por ti? ¿O es eso realmente lo que significa la Biblia? Puede que no le digan directamente que se aleje de su fe, pero le harán pensar en alternativas. Te harán preguntarte si lo que crees es realmente seguro, si tus convicciones son realmente fuertes, si realmente entiendes lo que crees hacer. Y una vez que esas semillas de duda echen raíces, crecerán. La duda, si no se controla, puede extenderse como la pólvora. No se limita a una sola pregunta, se multiplica y se infiltra en diferentes áreas de tu vida. Primero, cuestionas una creencia, luego otra. Primero, se trata de un solo pasaje de la Biblia, luego se trata del fundamento completo de su fe. Primero, se trata de una única decisión, luego se trata de todo tu propósito. Estos susurros pueden empezar siendo pequeños, pero su impacto puede ser devastador. Empiezas a preguntarte si tu fe es real, si tus oraciones son escuchadas, si Dios está verdaderamente presente. Y si el enemigo puede haceros cuestionar estas cosas, aunque sea un poco, ya ha comenzado su obra. El engaño de la duda es que no aparece como un enemigo. No se anuncia como un ataque. Más bien, se disfraza de sabiduría, de una comprensión más profunda, de una perspectiva iluminada. El enemigo no quiere que veas la duda como una fuerza destructiva, quiere que lo veas como un camino hacia un mayor conocimiento. ¿Pero qué le prometió la serpiente a Eva? Que al cuestionar las palabras de Dios, ella ganaría algo, sabiduría, iluminación, una mayor comprensión. Sin embargo, ¿qué ganó ella realmente? Separación, pérdida y sufrimiento. Ese es siempre fruto de la duda cuando la siembra el enemigo.
Jesús mismo advirtió sobre los falsos maestros, sobre aquellos que no vienen a alimentar la fe sino a erosionarla. Los llamó lobos con piel de oveja, peligrosos, pero escondidos detrás de un disfraz de gentileza, intelecto o incluso autoridad espiritual. Puede que no parezcan enemigos en absoluto. De hecho, incluso pueden parecer guías, mentores o amigos de confianza. Pero una de las mayores armas del enemigo es colocar en tu vida personas que no parecen estar en tu contra, pero que de todos modos trabajan en tu contra. Sus palabras pueden parecer inofensivas, pero su efecto es inconfundible. No te llevan hacia Dios, sino hacia la duda, la incertidumbre y, finalmente, la decadencia espiritual. Es crucial, entonces, protegerse contra tal influencia. Cuando la duda entre en tu corazón, debes preguntarte, ¿de dónde vino? ¿Quién plantó esta semilla? ¿Esta duda me acerca a Dios o me aleja? La Biblia nos llama a probar todo espíritu, a discernir la verdad del engaño. No todas las voces que expresan sabiduría son verdaderamente sabias, y no todas las preguntas formuladas pretenden aportar claridad. Algunas preguntas están diseñadas para crear confusión, para desmantelar lo que alguna vez estuvo completo. El enemigo no necesita hacerte alejarte de tu fe en un solo momento, solo necesita hacerte preguntarte si deberías hacerlo. Pero Dios no deja a su pueblo indefenso. Él da sabiduría a quienes la piden. Él fortalece a quienes se mantienen firmes en su palabra. Nos recuerda que la fe no se construye sobre emociones o pensamientos fugaces sino sobre su verdad eterna. Cuando la duda nos llama a la puerta, no estamos llamados a albergarla, sino a confrontarla con la palabra de Dios. Para cada pregunta susurrada por el enemigo, hay una respuesta en las Escrituras que permanece inamovible. Por cada semilla de duda plantada, hay una promesa de Dios que la arranca de raíz. La batalla contra la duda no se libra solo con el intelecto, se lucha con fe. Cuando el mundo susurra, Dios realmente dijo. Debemos responder como lo hizo Jesús en el desierto, está escrito. El enemigo no puede oponerse a la verdad cuando se dice con convicción. No puede quedarse donde la fe es fuerte, donde la palabra de Dios es empuñada como espada contra su engaño. Por eso, cuando sientas que la duda te invade, no la ignores. Reconócelo. Desafíalo. Pregúntate, ¿quién está hablando a mi vida? ¿Qué están plantando en mi corazón? ¿Me están acercando a Dios o me están alejando sutilmente? Porque los sembradores de dudas siempre estarán presentes, buscando siempre plantar sus semillas donde puedan echar raíces. Pero no hay que dejarlos crecer. Tienes el poder de mantenerte firme, guardar tu fe y silenciar los susurros que buscan deshacer lo que Dios ha construido dentro de ti. Porque al final, no son las preguntas del enemigo las que te definen, es la verdad inquebrantable de Dios la que te mantiene firme. Hay fuerzas que no atacan con agresión abierta sino que se acercan con una sonrisa, envueltas en bondad, envueltas en calidez. No todos los que desvían a otros lo hacen mediante la fuerza o un engaño que sea fácil de reconocer. Algunos vienen con un atractivo tan convincente, tan fascinante, que su presencia se siente más como un regalo que como una amenaza. Saben cómo hacerte sentir comprendido, cómo decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, cómo sostener tu mirada con una sinceridad que parece inquebrantable. Sin embargo, debajo de ese encanto hay algo más profundo, algo invisible, algo que espera. El engaño más peligroso no es el que te alarma, sino el que te tranquiliza y te lleva a la complacencia.
El diablo no siempre llega con cuernos y fuego, a veces, llega con un susurro que se siente como aliento, una presencia que se siente como consuelo. Los que envían no siempre aparecen como adversarios, pueden entrar en tu vida como amigos, mentores, amantes e incluso guías espirituales. No te dicen que abandones a Dios por completo, ni libran una guerra visible contra tu fe. En cambio, simplemente cambian tu enfoque. Solo un poco. Lo suficiente. El rey Salomón, un hombre bendecido con una sabiduría sin medida, cayó en esta misma trampa. El que había visto las maravillas de Dios, el que había construido el templo que llevaba su nombre, el que había hablado con divina perspicacia, él también fue descarriado. Pero no fue por la fuerza, ni por amenazas, ni por un enemigo en batalla. Fue a través de algo que parecía amor. Las mujeres extranjeras que entraron en su vida no exigieron su devoción de inmediato. No le ordenaron que se inclinara ante los ídolos. En cambio, llegaron con una suave persuasión, con palabras suaves, con la erosión lenta y paciente de sus convicciones. Y antes de que se diera cuenta, su corazón había cambiado. Su lealtad, alguna vez inquebrantable, se había diluido. Este es el verdadero peligro del encanto, no empuja, sino que atrae. No obliga, atrae. Quienes lo llevan saben exactamente cómo integrarse en tu vida de una manera que se sienta natural, inofensiva e incluso bendecida. Te hacen sentir elegido, apartado, comprendido de una manera que nadie te ha entendido antes. Pero poco a poco, su influencia comienza a moldearte. Sus palabras guían tus pensamientos. Su presencia altera tus decisiones. Y sin siquiera darte cuenta, estás recorriendo un camino que nunca pensaste recorrer. La Biblia advierte sobre lobos vestidos de ovejas, aquellos que parecen inofensivos, incluso justos, pero cuyas intenciones son todo menos puras. No necesitan alejarte de Dios en un instante, solo necesitan hacerte mirar en otra dirección. Una vez que tu mirada cambia, una vez que tu corazón comienza a desviarse, el resto sigue. Este es el amuleto que disfraza la oscuridad. No viene a destruir de un solo golpe. Viene a cambiarte lenta y cuidadosamente hasta que ya no reconozcas hasta dónde te has desviado. El aislamiento es un arma poderosa y los enviados por el enemigo saben manejarla bien. No atacan directamente ni te obligan a quedarte en soledad por orden. En cambio, trabajan sutil y cuidadosamente, plantando pensamientos y dando forma a las circunstancias hasta que te encuentras solo, distante de aquellos que alguna vez te rodearon. El cambio se produce de forma gradual y a menudo pasa desapercibido al principio. Pero cuando te das cuenta de lo que ha pasado, el daño ya está hecho. Satanás comprende la fuerza que proviene de la comunidad. Él sabe que cuando los creyentes se mantienen unidos, forman un muro inquebrantable de fe, oración y aliento. Por eso trabaja incansablemente para alejar a la gente de esa protección. Y no siempre lo hace directamente, a veces envía a alguien para que lo haga por él. Esta persona no necesita sacarte físicamente de tu iglesia, tu familia o tus amigos. Todo lo que necesitan hacer es susurrar dudas, proyectar sombras de sospecha o alentarlos sutilmente a retirarse. A menudo comienza con cosas pequeñas. Pueden señalar los defectos percibidos en las personas más cercanas a usted, lo que le hará cuestionar su lealtad o sus intenciones. ¿Estás seguro de que realmente se preocupan por ti?, podrían preguntar. ¿Has notado cómo siempre parecen debilitarte?
Se presentan como el único que realmente te comprende, el único que realmente se preocupa por tus mejores intereses. Y con el tiempo, a medida que estos pensamientos echan raíces, comienzas a alejarte. Al principio, puede parecer una decisión natural, una elección hecha por uno mismo. Pero, en realidad, te han conducido por un camino de separación, uno cuidadosamente diseñado para debilitarte. La Biblia advierte sobre esta táctica. Proverbios 18:1 dice, quien se aísla busca su propio deseo, irrumpe contra todo buen juicio. Dios nos creó para el compañerismo, para la unidad, para la fortaleza que proviene de ser parte del cuerpo de Cristo. El aislamiento no es su camino, es una herramienta del enemigo. Y cuando alguien entra en tu vida y comienza a separarte de quienes realmente te aman y apoyan, debes preguntarte, ¿a quién sirven? Jesús mismo enfatizó la importancia de la comunidad. Se rodeó de discípulos, sabiendo que ni siquiera el Hijo de Dios caminaba solo. Envió a sus seguidores de 2 en 2, entendiendo que la fe prospera en el compañerismo. El enemigo, sin embargo, actúa en sentido contrario. Él busca dividirte, separarte, dejarte solo en el desierto, donde las dudas crecen sin control y la debilidad espiritual aparece. Si alguien en su vida fomenta este tipo de separación, tenga cuidado. Si sus palabras y acciones te llevan a desconfiar de quienes te han sido fieles, da un paso atrás. El diablo no necesita atacar con fuerza cuando simplemente puede aislarte primero. Desvelarse. Porque una vez que estás solo, estás exactamente donde Él quiere que estés. Hay personas que entran en tu vida no con espadas, ni con gritos de rebelión, sino con silenciosa erosión. Su presencia no inspira alarma inmediata, pero cada encuentro te deja un poco más débil, un poco más agobiado. Estos individuos no necesitan herirte abiertamente, te roban algo mucho más preciado, tu energía, tu fuerza, la luz misma de tu espíritu. Al principio, su presencia puede parecer normal. Es posible que acudan a usted en momentos de angustia, buscando consuelo, compartiendo sus problemas y atrayéndolo a su mundo de infinitas necesidades. Escuchas, apoyas, das. Pero cuanto más das, más notas algo inquietante, nunca te repones. Con cada conversación, cada reunión, una parte de ti parece marchitarse. Tus oraciones se sienten más pesadas, tus pensamientos se nublan, tu pasión por la palabra de Dios parece parpadear y desvanecerse. La Biblia advierte sobre tales figuras, porque no operan por accidente. Pensemos en Dalila, cuya presencia en la vida de Sansón no fue una mera coincidencia. Ella no lo derribó en un rápido acto de traición. En cambio, ella lo presionó, lo interrogó, se acercó y, al hacerlo, lo desenredó. Ella no lo debilitó con una espada, sino con palabras. Con perseverancia. Con una presión implacable que desgastó su espíritu hasta que, al fin, entregó su secreto, y con él, su fuerza. Este es el camino del ladrón de energía. Puede que no te pidan tus secretos, pero exigen tu tiempo, tus pensamientos, tu atención constante. Y, sin embargo, por mucho que des, nunca es suficiente. No se vierten en ti como tú se viertes en ellos. No restauran, no elevan. Toman y toman, hasta que te quedas vacío. El agotamiento espiritual no es un asunto menor. Es una aflicción silenciosa, que pasa desapercibida hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no puedes luchar. Tus oraciones se sienten vacías.
Tu fe, que alguna vez fue un fuego rugiente, se ha reducido a brasas. Así es como actúa el enemigo, no siempre con violencia, sino con un agotamiento silencioso y paciente. Él no necesita alejarte con fuerza de Dios y simplemente puede drenarte hasta que no te queden fuerzas para buscarlo. Si hay alguien en tu vida que te deja sintiéndote perpetuamente cansado, presta atención. La presencia de Dios renueva, su amor restaura, su pueblo se eleva. Pero los enviados por el adversario harán todo lo contrario. Te mantendrán tan consumido por sus necesidades, su caos, sus demandas, que te olvidarás de atender tu propia alma. Mire con atención. Porque cuando el diablo no puede destruiros, buscará en cambio agotaros. Y es mucho más fácil descarriar a un alma cansada que a una que se mantiene firme en la fuerza del Señor. Todos estamos llamados a ser sabios y discernidores en nuestras relaciones. El diablo es astuto y tiene formas de infiltrarse en nuestras vidas a través de las personas que menos esperamos. Estos signos, presencia inquietante, sembrar dudas, engaño encantador, aislamiento y robo de energía, son indicadores de que es posible que alguien en su vida no sea enviado para ayudar, sino para hacer daño. Recuerde las palabras de Jesús en Mateo 7:15, cuidado con los falsos profetas. Vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Si reconoces estas señales, es hora de dar un paso atrás y preguntarte por qué esta persona está en tu vida. ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Te están guiando hacia Dios o te están alejando? En cada relación, esté atento. No todo el que entra en tu vida viene con buenas intenciones y es nuestra responsabilidad discernir la diferencia. Ore por sabiduría y guía, y confíe en que Dios le mostrará la verdad sobre quienes caminan a su lado. El diablo es astuto, pero Dios es más poderoso y su sabiduría siempre será tu escudo.